El día comenzó con una brisa tranquila en la ciudad condal, como si el mismísimo Camp Nou hubiera decidido tomarse una siesta después de tantos sobresaltos institucionales. Pero no, el descanso duró poco. Una frase, sencilla pero con más carga que un contraataque del Barça en el minuto 93, sacudió las redes y los cafés matutinos. No todo es como dicen. ¿Quién lo dijo? Ni más ni menos que el padre de Lamine Yamal, la joven joya blaugrana, el chico maravilla que muchos ya imaginan levantando balones de oro antes de cumplir los 20. La frase no cayó del cielo. No fue una casualidad, ni un error de traducción, ni un susurro malinterpretado en un pasillo oscuro del club. Fue clara, directa, como suelen decir los periodistas deportivos cuando quieren sonar dramáticos, demoledora. La dijo en respuesta a unas declaraciones de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, que hablaba, con su típico tono de tío simpático en una boda, sobre el futuro del chico, su relación con el club y lo bien que iba todo. Spoiler, aparentemente no va tan bien. Y ahí empezó todo. Para entender la magnitud de esta pequeña bomba verbal, primero hay que entender quién es Lamine Yamal. Y más importante aún, ¿qué representa? Porque Lamine no es solo un chaval que juega bonito, no. Es, para muchos culés desesperados por volver a los tiempos gloriosos, una promesa envuelta en hype, con moño y botas de colores. Un símbolo de esperanza en medio de un vestuario donde algunos ya están más cerca del banquillo que de la gloria. Y Joan Laporta, bueno, Laporta es Laporta. Presidente, abogado, ex fiestero profesional, según documentos históricos que incluyen fotos virales de celebraciones en los años dorados de Ronaldinho, y eterno vendedor de ilusión. No por nada volvió al cargo tras la crisis de Bartomeu, prometiendo refundar el club como quien promete dejar el azúcar, con buena intención, pero enfrentándose a una realidad terca. Entonces, Laporta, en una de sus múltiples apariciones públicas, decidió hablar de Yamal. Lo pintó como un chico feliz, integrado, comprometido con el proyecto. Es un culé de corazón, dijo. Y añadió que las relaciones con su entorno, léase, su familia, eran excelentes. Todo en orden. Siguiente pregunta. Pero no. Porque unas horas después, el padre de Lamine, con menos maquillaje mediático y más sinceridad callejera, disparó, no todo es como dicen. ¡Pum! La frase hizo eco en tertulias, portales, foros, y hasta en los grupos de WhatsApp donde los debates sobre fútbol duran más que un análisis táctico de Guardiola. Y claro, la interpretación fue automática. Si el padre de Lamine dice que no todo es como dicen, ¿qué es lo que no están diciendo? ¿Qué está pasando detrás de bambalinas? ¿Hay problemas con la renovación? ¿Molestias por minutos de juego? ¿Una oferta del PSG? ¿Del Manchester City? ¿Del Villarreal B? Bueno, esto último no, pero ya sabes cómo funciona la rumorología. El primer elemento a considerar es el papel de los padres en el fútbol moderno. Hoy no basta con ser progenitor, hay que ser agente, asesor, community manager, nutricionista, y ocasionalmente, psicólogo de urgencias tras una derrota dolorosa. El padre de Lamine Yamal, como tantos otros, no es solo un espectador. Está implicado. Y si habla, es porque algo le molesta. Porque a nadie le da por contradecir públicamente al presidente de un club como el Barça por deporte. Bueno, excepto si eres Piqué y tienes un micro cerca, pero esa es otra historia. Los rumores no tardaron. Algunos decían que el padre de Yamal estaba molesto porque el club aún no había blindado al chico con un contrato digno de superestrella. Otros apuntaban a que Laporta había vendido demasiado humo sobre la relación con la familia. Incluso se comentó, en esas tertulias donde la especulación es el pan de cada día, que había descontento con cómo se estaba llevando la progresión del joven. Que si muchos focos, que si demasiada presión, que si Xavi no lo estaba utilizando de la forma correcta. En fin, que lo que parecía una relación perfecta, de repente tenía grietas. Y mientras todo esto sucedía, Lamine entrenaba. Jugaba. Sonreía tímido en las fotos oficiales. Respondía preguntas con esa diplomacia robótica que los medios enseñan a los chicos de cantera. Estoy feliz aquí, trabajo día a día, lo importante es el equipo. Una maravilla. Pero al mismo tiempo, uno no podía evitar pensar, ¿de verdad está todo bien? Volviendo a Laporta, su habilidad para convertir cualquier tempestad en una puesta de sol es legendaria. Pero esta vez, su silencio tras las palabras del padre fue más elocuente que cualquier discurso. No hubo réplica directa, no hubo aclaración inmediata. Como quien sabe que si responde,
el incendio puede crecer. O peor, que si responde mal, puede cabrear a la familia de un jugador que podría valer 200 millones en 3 años. Y con la economía del club en un estado más frágil que la defensa del Barça en un córner, eso no es poca cosa. Lo interesante del caso es que este conflicto, o microconflicto, revela mucho más que un simple roce entre familia y directiva. Es un espejo de las tensiones internas del club, del eterno dilema entre proyecto deportivo y urgencia económica, del equilibrio precario entre cuidar a las promesas y explotarlas antes de que venga alguien con más billetes. Porque el Barça necesita a Lamine. Pero también necesita estabilidad, dinero, títulos, y un poco de silencio en el entorno, si puede ser. El padre de Yamal, al soltar esa frase, no solo puso en duda a Laporta, puso en duda todo el relato institucional. Y eso duele. Porque el club vive de relatos. El mes que un club no se alimenta solo de goles. Se alimenta de narrativa. De la sensación de que todo va según lo previsto. Y cuando alguien interno dice que no todo es como dicen, se rompe la magia. Ahora bien, ¿está en peligro la continuidad de Lamine Yamal? No necesariamente. Sería exagerado pensar que una frase pone en jaque la relación con el club. Pero lo que sí hace, es encender las alarmas. Porque si el entorno está incómodo, si hay roces, si la confianza se erosiona, entonces los tiburones empiezan a oler sangre. Agentes, clubes de la Premier, directivos con ofertas exóticas. Todos atentos. Y más vale que el Barça actúe rápido, con inteligencia, y sin vender humo, porque este chico no es cualquier jugador. Es, potencialmente, el futuro del club. A todo esto, los memes no tardaron. Uno mostraba a Laporta leyendo la frase del padre con cara de otra vez no, otro lo comparaba con una escena de Juego de Tronos donde el rey se entera de una traición. Porque así es el fútbol moderno, las polémicas vienen con stickers. Y en medio de todo esto, la afición. Esa masa emocional que un día corea tu nombre y al siguiente pregunta si ya te vendieron al Chelsea. Los culés están entre la esperanza y la ansiedad. Porque ya les ha pasado antes. Con Messi, con Neymar, con Griezmann, con Dembélé. La historia del Barça reciente es una montaña rusa. Y cada vez que aparece una joya, el miedo al drama se activa. El padre de Lamine Yamal lo sabe. Y su frase, corta y sin florituras, fue como lanzar un dado en medio de una partida donde nadie tiene claro si están ganando o perdiendo. Tal vez solo quería decir que las cosas no son tan sencillas como parecen. Tal vez quería negociar mejor. Tal vez estaba cansado. O tal vez, simplemente, quiso dejar claro que su hijo no es una ficha más en el tablero de Laporta. El tiempo dirá si esto queda en anécdota, o si es el primer capítulo de una novela con varios giros. Por ahora, lo único seguro es que el fútbol, una vez más, ha demostrado que no se juega solo en el campo. También se juega en los micrófonos, en los pasillos del club, en los grupos de padres y en las entrevistas espontáneas. Y sí, también en Twitter, donde la frase no todo es como dicen ya es parte del folclore culé. Que no se diga que la vida del Barça es aburrida. Aquí, cada semana, hay una nueva trama. Y esta vez, la voz que lo cambió todo no fue la de un entrenador, ni un periodista, ni un directivo. Fue la de un padre. Un padre que, como todos, solo quiere lo mejor para su hijo, aunque eso implique desmentir públicamente al mismísimo presidente del club. Y si hay algo que nunca ha sido fácil, es contradecir a Joan Laporta. Porque el presidente no es precisamente un tipo que pase desapercibido. Tiene ese aire de abogado que ganaría un juicio solo por simpatía, de tío que te convence para renovar el abono, aunque lleves 3 años viendo al Barça sufrir en casa contra el Getafe. Pero detrás de ese carisma, hay un instinto político feroz. Laporta no da puntada sin hilo. Cada palabra suya suele estar más calibrada que una escuadra de Pedri. Por eso, que un padre cualquiera, aunque, claro, no es un padre cualquiera, lo ponga en duda, tiene más peso del que parece. Porque lo cierto es que la figura del padre de Lamine ha sido un actor silencioso pero clave en la carrera del chico. Desde los campos polvorientos de Mataró hasta los entrenamientos de la Masia, ahí ha estado él, firme como un poste de córner, cuidando que el camino fuera recto. Es alguien que ha sabido ver, desde dentro, cómo funciona la maquinaria del fútbol base, y también ha aprendido, como tantos otros progenitores de futuras estrellas, que en el mundo del fútbol, no siempre gana el que juega mejor, sino el que sabe moverse mejor. Y ese detalle, esa diferencia entre talento y estrategia,
Pesa mucho cuando tu hijo empieza a ser el protagonista de todas las portadas. Lo que muchos no saben, o prefieren no recordar, es que el camino de Lamine hacia el primer equipo no fue una línea recta de arcoíris y aplausos. Hubo presiones. Hubo ofertas de fuera. Hubo momentos en los que el club dudó. Sí, incluso el Barça, que ahora lo promociona como si hubiera sido amor a primera vista, tuvo sus vacilaciones. Lo típico, que si es muy joven, que si hay otros talentos en la misma posición, que si mejor no quemarlo. Y en ese contexto, fue el entorno de Lamine, con su padre como voz principal, el que insistió, el que empujó, el que dijo, este chico no puede esperar, porque si lo hace, alguien más se lo lleva. Y eso es importante. Porque mientras el club construye un relato institucional de armonía y planificación, lo que a veces hay detrás es una negociación constante. Un tira y afloja donde cada entrenamiento, cada titular, cada suplencia, se convierte en una especie de mensaje cifrado. No es casualidad que, en partidos clave, cuando Yamal ha salido desde el banquillo, los rumores hayan empezado a hervir. Que si están cuidándolo. Que si lo están gestionando. Que si hay tensión por la falta de protagonismo. Porque cuando tu hijo tiene más seguidores que el presidente de la comunidad de vecinos, cada minuto cuenta. El padre de Lamine, por su parte, nunca ha sido de dar entrevistas. No es de esos que se pasea por los platós o que filtra exclusivas por WhatsApp. Su silencio habitual le da más peso aún a sus palabras. Cuando finalmente habla, lo hace con la convicción de alguien que lleva demasiado tiempo callado. No grita. No acusa. Solo suelta una frase que, leída entre líneas, dice mucho más de lo que parece. Como esos pases filtrados que parecen inocentes, pero que rompen toda una defensa. Y es que lo que está en juego aquí no es solo la gestión de un adolescente talentoso. Es la credibilidad de un proyecto. Laporta y su junta han hecho de la cantera un pilar fundamental de su discurso. La Masia vuelve a ser central, dicen. Pero, al mismo tiempo, el mercado de fichajes los desmiente cada verano. El padre de Yamal, entonces, viene a recordarnos esa contradicción. ¿De verdad se está apostando por los jóvenes, o solo cuando conviene al relato institucional? También está el factor del entorno. Esa palabra mágica en el universo Barça que sirve para explicar cualquier cosa. Una derrota, un fichaje fallido, una declaración mal interpretada. El entorno es como el primo pesado en las cenas familiares, al que nadie quiere pero que siempre está ahí. Y en este caso, el entorno no es externo. Está dentro. Está en la familia. Y eso incomoda más. Lo que no se dice, lo que no se publica en los comunicados oficiales, es que la relación entre la familia de Lamine y la directiva ha tenido más curvas que una carrera de Fórmula 1. En algunos momentos, hubo acercamientos sinceros. En otros, malentendidos. Y, por supuesto, no han faltado las promesas. Porque en el fútbol, prometer es gratis. Cumplir, ya es otra historia. Y no hablamos solo de dinero. Hablamos de proyecto. De minutos. De visibilidad. De respeto. De tener voz en las decisiones. Y sí, a veces, de tener la posibilidad de decir públicamente, oiga, no todo es como lo pintan ustedes. El hecho de que el padre de Lamine se atreva a decirlo ahora, públicamente, y sin filtros, también deja entrever una cierta saturación. Una necesidad de poner los puntos sobre las íes antes de que el relato oficial acabe sepultando la realidad vivida. Porque, como bien sabe cualquiera que haya seguido de cerca al Barça en los últimos años, la distancia entre lo que se dice en la sala de prensa y lo que realmente sucede en los despachos puede ser más grande que la distancia entre el Camp Nou y Montjuïc. Y ese es otro tema. El club no está en su casa. Literalmente. El estadio está en obras, el equipo juega en Montjuïc, y esa falta de hogar también se siente en las relaciones internas. Todo parece provisional. Todo parece susceptible de cambiar en cualquier momento. Y cuando tu hijo es la gran esperanza del equipo, lo provisional da miedo. Porque mañana puede llegar una oferta del PSG, o una decisión de la FIFA, o una lesión tonta en un partido sin importancia, y todo se desmorona. En ese clima de incertidumbre, las palabras del padre de Lamine resuenan aún más fuerte. No todo es como dicen. No es una amenaza. No es un grito de guerra. Es, si se quiere, un llamado a la honestidad. A revisar lo que se promete. A alinear el relato con la realidad. Porque si el Barça quiere que sus jóvenes estrellas crean en el proyecto,
tiene que empezar por creer también en quienes los acompañan desde el primer día. Y a veces, eso implica aceptar que no siempre tienen el control del discurso, que no siempre son ellos quienes narran la historia. Y esa es quizás la mayor lección de todo esto. En el fútbol moderno, los relatos ya no pertenecen solo a los clubes, ni siquiera a los jugadores. A veces, una sola frase, dicha por quien menos esperas, puede cambiar toda la narrativa. Especialmente si esa frase viene con la carga emocional de un padre que ha visto todo desde la primera fila, que ha estado en cada entrenamiento, en cada llamada con el club, en cada conversación con los representantes. En resumen, no se trata de un simple desliz mediático. Se trata de una fractura en la versión oficial. De una grieta por donde se cuela la verdad, o al menos una parte de ella. Y eso, para un club que vive de contar historias épicas, puede ser tan incómodo como un gol en contra en el último minuto. Porque si algo ha perfeccionado el FC Barcelona a lo largo de los años, más allá del tiki-taka, más allá de las camisetas con diseño discutible y los patrocinios de criptomonedas que desaparecen en 3 meses, es su capacidad para construir mitología. No simples narrativas, no, mitología. Cada jugador que sube de la Masia no es solo un chaval con futuro, es un elegido. Cada gol es una pintura renacentista. Cada renovación, una ceremonia cuasi religiosa. Y en medio de todo ese simbolismo institucional, una frase como "no todo es como dicen" actúa como un martillazo en la vitrina del museo. Es que el Barça no solo compite por puntos, también compite por la confianza. La confianza de sus jugadores, de sus canteranos, de sus socios, de su afición globalizada que madruga en Japón y trasnocha en México para ver partidos que a veces acaban 0-0 con 5 tiros al arco. La confianza es el capital más valioso del club ahora mismo, más incluso que los pocos millones que quedan en la caja fuerte después de las famosas palancas. Y cuando la familia de una de sus mayores promesas cuestiona públicamente el relato, esa confianza se resquebraja un poco. Y es importante recalcar que no fue un ataque. No hubo gritos, no hubo acusaciones directas ni insultos en mayúsculas por Twitter, que, por suerte, no todos han caído en eso todavía. Fue una frase escueta, casi educada, pero dicha con ese tono de quien ya está cansado de que le hablen con frases hechas. De quien ha escuchado la misma cantinela demasiadas veces. De quien sabe que, mientras en la prensa hablan de armonía, en el teléfono suena un mensaje distinto. Y aquí es donde el club, o al menos su núcleo duro, empieza a tensar la mandíbula. Porque no se puede salir a desmentir abiertamente al padre sin parecer autoritario. Pero tampoco se puede dejar pasar la frase sin que parezca que ha dicho algo cierto. ¿Qué haces? ¿Sales a decir que sí, todo está bien con la familia Yamal, sabiendo que ellos mismos acaban de insinuar lo contrario? ¿O guardas silencio y esperas que el ciclo mediático pase, como tantos otros, tragado por el siguiente drama del mercado de fichajes? Es una situación sin salida clara. Laporta lo sabe. Su equipo de comunicación lo sabe. Y si alguien en el club no lo sabe, lo sabrá en las próximas horas cuando empiecen las llamadas desde las redacciones. Lo más llamativo de todo esto es el desequilibrio de poder. Porque uno esperaría que una institución como el Barça pudiera llevar la batuta en cualquier relación con un jugador adolescente. Pero la realidad es que ya no estamos en los años 90. Hoy, un chaval de 16 años con un regate viral en TikTok puede tener más influencia que un vicepresidente del área deportiva. Hoy, la familia de un jugador tiene más acceso a medios, a redes, a marcas, a abogados, que muchos clubes de primera. Y eso cambia las reglas. Por eso, el silencio del club también es ruido. Porque no decir nada es decir algo. Es, al menos, aceptar que hay una incomodidad. Y en un club tan obsesionado con la imagen, con el relato, con el control del discurso, esa incomodidad se nota. Se nota en los portavoces que hoy tuitean menos. En los voceros que, por si acaso, prefieren no hacer declaraciones. En los rumores que empiezan a circular con más soltura los pasillos del club, como si alguien hubiera levantado la tapa de una olla que lleva tiempo acumulando presión. Y mientras todo esto ocurre, Lamine sigue siendo menor de edad. Sigue yendo a entrenar, sacándose fotos con los veteranos, celebrando con sonrisa tímida los goles que otros marcan. Es un chico en medio de un huracán institucional. Y eso es lo más delicado. Porque este tipo de tensiones no son neutras. No se disuelven solas. Se filtran. Se cuelan en el ambiente. A veces en forma de miradas. A veces en forma de titulares.
A veces, en decisiones pequeñas que afectan al jugador y que ni siquiera él comprende del todo. Pero su entorno sí las entiende. Su padre, en particular, las nota todas. Porque él no ve un campo de entrenamiento, ve un mapa de señales. Ve quién saluda a quién evita la conversación, quién ya no sonríe como antes. Lleva años observando esas dinámicas. No solo con Lamine, sino con otros. Porque aunque no lo diga, conoce la historia de cada perla que se marchó antes de tiempo. De cada chico que fue mimado por el club hasta que dejó de servir. De cada promesa que acabó siendo moneda de cambio en un mercado despiadado. Por eso, esa frase no fue solo una crítica. Fue una advertencia. Una forma de decir, no vamos a tragar con todo. No nos vendáis el cuento completo si sabemos que le faltan capítulos. Porque aquí no se está hablando solo de minutos, de cláusulas o de promesas. Se está hablando de dignidad. De confianza mutua. De saber si tu hijo es realmente parte de un proyecto serio o solo una herramienta para tapar agujeros, deportivos o económicos. Y es ahí donde el club se enfrenta a su propio reflejo. Porque este no es un jugador más. Y su familia no es una familia más. Y si ellos están incómodos, si ellos levantan la voz, la afición escucha. Los medios amplifican. Los rivales observan. Los patrocinadores preguntan. Todo se mueve. Todo tiembla un poco. Porque en el Barça, una frase de un padre puede tener más repercusión que un fichaje de 40 millones. Y eso, guste o no, es parte del nuevo ecosistema futbolístico. Uno donde el poder ya no fluye solo desde el palco hacia abajo, sino también desde el césped hacia arriba, desde las casas familiares hacia los despachos, desde un teléfono móvil hacia el núcleo institucional. Y eso es lo que Laporta y su junta deben entender. Que una frase como esa no es un simple gesto de rebeldía, sino un síntoma de algo más profundo. Y si no se aborda con inteligencia, con humildad, y sobre todo, con verdad, puede ser el principio de un conflicto mucho más grande del que aparenta. Porque ya no estamos en el terreno de los titulares fáciles. Estamos en el terreno de las relaciones personales, y en ese campo, un mal paso puede durar más que una mala racha deportiva.